Elementos esenciales del contrato de suministro. Se caracterizan por ser el objeto que recae sobre prestaciones periódicas y continuas de bienes o servicios. Hay que entender de lo anteriormente mencionado que prestaciones periódicas se debe entender que son aquellas que se ejecutan en un lapso de tiempo determinado. Por ejemplo, ustedes celebran un contrato de suministro de materia prima por un periodo de 12 meses donde las prestaciones se ejecutan de forma periódica, es decir, mensuales, enero, febrero, marzo, abril, durante los 12 meses de duración del contrato. Eso podría ser prestaciones periódicas. No necesariamente se debe establecer una fecha de terminación del contrato. Cuando se refiere a prestaciones continuas, son aquellas que se deben prestar de forma ininterrumpida. Significa que de manera permanente se debe dar cumplimiento al objeto del contrato, como sucede en algunos suministros de agua, de energía, serían un clásico ejemplo de una prestación continua. Cuando la norma se refiere de bienes o servicios, debemos entender que por la expresión de cosas, hablando ya propiamente de bienes, debe entenderse, no obstante, la amplitud conceptual que ofrece el término utilizado en la definición legal, bienes muebles, corrientemente géneros para el contrato de suministro, según la función económica llamada a cumplirse en el contrato. Estos pueden ser bienes de consumo o elementos de producción, por ejemplo, como lo pueden ser los frutos, minerales, materias primas, alimentos, agua, vestuario, víveres. También puede ser energía, gas, electricidad, carbón, entre otros. Serían clásicos ejemplos de las prestaciones que recaen sobre bienes en el contrato de suministro. Cuando se refiere a que las prestaciones son periódicas y continuas, pero de servicios, hace referencia a que se suministra fuerza o talento humano para desempeñar una función determinada o satisfacer una necesidad dentro de la empresa. Por ejemplo, un ejemplo clásico de contrato de suministro de prestación de servicios es una empresa que se dedica a prestar servicios de aseo institucionales y domésticos. Celebra un contrato de suministro con la empresa de vigilancia de Freddy Orozco y César y asociados. Esa empresa de vigilancia, entre ellos dos celebran un contrato de suministro para que la empresa de aseo todos los días suministre unas unidades, es decir, unas señoras que van y prestan el servicio de aseo todos los días a las instalaciones de la empresa. Esto se hace de manera continua, ¿sí? Podría ser un ejemplo. O que la empresa de vigilancia de Freddy y otros asociados, el nombre de su empresa no lo recuerdo, pero que esa sociedad que presta servicios de vigilancia celebre un contrato de suministro con la sociedad de Margarita Pino, que es un bufete de abogados que naturalmente se dedican a la prestación de servicios jurídicos. La empresa de Freddy le garantiza de manera continua la vigilancia de las instalaciones de Margarita Pino y asociados.
Esto sería también otro ejemplo de esas prestaciones, digamos, continuas, pero pues el ejemplo lo que quería significar era de prestación de servicios. ¿Y por qué? Porque cada una de las empresas envía el personal, ese talento humano, pero lo hace de una forma autónoma, independiente, simplemente está prestando un servicio mediante un contrato de suministro, pero él es quien se hace cargo de suministrar ese personal de una manera autónoma, independiente, y el empresario consumidor beneficiario pues no tiene ningún tipo de relación laboral con las personas que prestan cada uno de estos servicios. Eso sería el objeto del contrato. Refiriéndonos al elemento esencial de cuantía y periodicidad de las prestaciones, pues de entrada debe entenderse que las partes por acuerdo de voluntades definen cuál es la cuantía de las prestaciones a que se obligan en el contrato de suministro, la cantidad de bienes, de servicios, las fechas de entrega y el precio. Todo esto puede ser objeto del acuerdo de voluntades. Sin embargo, es preciso anotar que a falta de estipulación de las partes en cuanto a la cuantía, las prestaciones, fechas de entrega, la norma establece una reglamentación propiamente para dar aplicación, es decir, que son normas de la naturaleza del contrato de suministro. Y a falta de estipulación de las partes, se entiende que se aplica lo establecido en la norma mercantil. El precio, pues el precio ya lo anotaba anteriormente, pero el precio también resulta un elemento esencial del contrato de suministro. Si bien el objeto de las prestaciones a cargo del proveedor consiste en prestaciones periódicas y continuas de entregar bienes o servicios, el precio también resulta un elemento esencial en cuanto al consumidor o beneficiario debe pagar un precio por los bienes o servicios que le suministra el proveedor. Las partes intervinientes pues pueden ser personas naturales o jurídicas y como tal pues muchas veces tratándose del proveedor pues exige una actividad económica organizada. Una actividad económica organizada que le permita atender la demanda de bienes o servicios que sus clientes le hacen y que él se obliga dentro del contrato de suministro. Se podría decir que preferiblemente pues lo hace aquella empresa organizada que tiene la capacidad logística y el talento humano para comprometerse a entregar materias primas o prestar servicios dentro de un contrato de suministro, ¿sí? Por decir algo, la empresa de vigilancia de Freddy, pues tiene todo el personal de vigilancia, tiene caninos, tiene armas, vehículos, cámaras de seguridad, radios de comunicación, etcétera, para prestar un servicio de vigilancia mediante un contrato de suministro porque cuentan con todos los requisitos para prestar un servicio de esta naturaleza. Entonces, digamos que desde la parte empresarial, pero pues naturalmente lo puede celebrar cualquier persona que tenga la naturaleza de comerciante. El consumidor, pues por lo general también son empresas que se dedican a la producción de bienes, por ejemplo, tratándose cuando el objeto recae sobre bienes que requieren, demandan materias primas para la producción de su empresa,
¿sí? Pero la persona es el beneficiario, el suministrado, el consumidor es la otra parte contractual. Si bien anteriormente nos referíamos a la cuantía, a la periodicidad, la norma mercantil regula unos aspectos propiamente sobre cada uno de esos elementos, a decir, sobre cada uno de esos elementos que señalábamos como elementos esenciales. La norma señala de manera especial aquí en el Código de Comercio cuáles son las reglas que gobiernan ese tipo de relaciones contractuales frente a la determinación de la cuantía del suministro. Y pues de entrada, pues la cuantía del suministro, la norma le otorga la posibilidad a las partes que dentro de su acuerdo de voluntades establezcan una cuantía determinada o una forma de establecer la cuantía, teniendo en cuenta que pues, es un contrato de duración. Pero si las partes no han señalado la cuantía del suministro, no han fijado la cantidad determinada o ha señalado las bases para determinarlas, se deben aplicar las siguientes reglas, que son de la naturaleza del contrato de suministro. Y ya saben que a falta de estipulación, pues se aplican las normas que son de la naturaleza del contrato. Entonces, puede suceder que las partes fijen un mínimo y un máximo. Es decir, dentro de nuestro contrato de suministro, le voy a entregar una materia prima 1000 toneladas, máximo como mínimo 500 toneladas. Quiere decir que el beneficiario o suministrado debe moverse dentro de esos rangos para hacer sus demandas mensuales de la materia prima, ¿cierto? Que no exceda las 1000 toneladas del máximo o que tampoco sea menos de ese mínimo, por decir 500 toneladas, y me muevo dentro de ese rango de entre 1000 y 500. Si las partes han fijado un límite máximo, quiere decir que el consumidor, el beneficiario, no puede pedir más allá de lo que está establecido como máximo dentro del contrato de suministro, es decir, no se puede exceder del máximo estipulado. Puede suceder que las partes pacten que los bienes suministrados se deben prestar de acuerdo a la capacidad de consumo o a las necesidades ordinarias y señalan un mínimo. Quiere decir que el beneficiario puede pedir de acuerdo a su capacidad de consumo o a las necesidades ordinarias lo que él necesite, pero de todos modos no puede ser menos de ese mínimo señalado dentro del contrato. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender esta parte. Y cuando las partes no han pactado ningún mínimo o ningún máximo, ¿sí? Cuando lo han dejado que eso se determinará a lo que corresponda al ordinario consumo o a las normalidades especiales del consumidor, pues se debe entender que de acuerdo a ese promedio, pues, o al sano juicio de ese beneficiario, mensualmente, pues se realicen los pedidos de acuerdo a las necesidades de consumo o necesidades ordinarias o capacidad de consumo de ese beneficiario, pero es bien
importante